mal hecho. Bueno, bien. Si yo hago un recorrido por todo lo que ha sido las personas que han de alguna manera sobresalido o que su trabajo sobresale en el tema de la fotografía, porque la fotografía además tiene muchísimos años, yo creo que sería una lista que no nos daría tiempo de nosotros cubrir, sobre todo en los minutos que nos quedan de clase. Pero bueno, ¿quiénes, digamos, han sido las figuras más importantes dentro de todo esto? Uno es el señor Ansel Adams. Yo no sé si ustedes los conocen, si los han escuchado. Uno es el señor Alfred Einstein, no recuerdo cómo se pronuncia su apellido. Robert Capa, que no es su nombre, pues fue un seudónimo que lo utilizó, pero al final pues obviamente se terminó conociendo con ese nombre. Un fotógrafo, Robert Capa, es un fotógrafo de guerra. Su trabajo más conocido fue el trabajo de la Guerra Civil Española. Y más adelante lo vamos a ver, era el fotógrafo que decía que si tus fotografías no son suficientemente buenas es porque no estás suficientemente cerca. Dorothea Lange, que hizo un trabajo interesante en los Estados Unidos con inmigrantes. Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson, un fotógrafo muy famoso. Trabajó con las revistas Life y con todas estas revistas grandes en su época. También fue como que el papá de lo que llaman el momento decisivo. Ya vamos a ver un poquito de eso. Y dentro, digamos, de lo que fueron más recientes está el señor Richard Avedon. Richard Avedon ya murió, pero fue un fotógrafo de modas y de celebridades muy conocido. Si nosotros nos paseamos entonces por el trabajo de ellos, encontramos, por ejemplo, al señor Ansel Adams, y aquí nos dice que murió en el año 84, fotógrafo estadounidense de San Francisco. Fue muy conocido por el trato que hizo sobre el trabajo en blanco y negro. Él trabajaba con equipos, déjenme ver si puedo rayar por aquí, que eran equipos de gran formato. Es decir, las cámaras que él utilizaba eran cámaras que tenían placa, eso lo llaman placa, porque es muy grande. Entonces no utilizan rollo como se utilizaban en esa época, sino que es una sola placa de que puede ser de 8 por 10 pulgadas y se hacía una sola foto. Obviamente el tamaño de ese negativo, eso, al ser tan grande, se maneja un nivel de detalle extraordinario. Las fotografías de este señor que están expuestas, porque son además impresiones que trabajó él mismo en laboratorio. De hecho, le aportó muchísimo a lo que es el trabajo de laboratorio en lo que era la fotografía química. Hay un famoso sistema que él desarrolló que se conoce como el sistema de zonas. Y es sencillamente dividir las tonalidades de grises de una imagen en 10 tonalidades distintas y entonces utilizar ese recurso para enfocarnos y de alguna manera ayudarnos con la limitación que tiene el rango dinámico de la película, en ese caso, que en este caso todavía se trabaja con la limitación del rango dinámico del sensor de la cámara. Y pues se hizo muy famoso con esto, además de que sus imágenes pues se exhibieron en los mejores museos y cosas en los Estados Unidos. El señor Ansel Adams, una de sus fotografías más icónicas es esta, se llama Moonrise Hernández, eso fue en New México, inclusive hay una historia interesante alrededor de la imagen porque él cuenta. Él venía en su carro con su hijo, vio esta imagen desde la carretera, se detuvo en la carretera, colocó su trípode, su cámara encima del carro y la tomó desde el techo del carro. En una sola toma donde él prácticamente adivinó, porque en esa época pues era complicado el tema de la exposición, no teníamos esos automatismos que tenemos en las cámaras modernas, sino que había que determinar la exposición, es decir, el nivel de luz a mano, cuál es el diafragma, cuál es la velocidad, en fin. Y en esa sola toma, él obtuvo esto. Por ejemplo, para oscurecer tanto el cielo, como lo está haciendo él acá, cuando se hacía fotografía en blanco y negro, se utilizaban filtros de color. En alguna de las clases yo les mostré eso a ustedes cuando estábamos hablando del snap speed y cómo se hacía la transformación o el pase de una fotografía a color a blanco y negro en ese programa. Y ese programa trae ese recurso de los filtros de color. Entonces, si yo utilizaba un filtro de color rojo, por ejemplo, yo lograba que lo azul se oscureciera mucho. Y entonces ese es el recurso que se utiliza aquí para hacer que el cielo sea más oscuro. De hecho, eso se refuerza
cuando él hace la impresión de la imagen en laboratorio, y entonces se hace lo que se llamaba quemado y reservado. Es decir, yo podía tapar, porque antes para hacer una foto, uno lo que hacía era colocar el negativo en una especie de proyector, eso se llama ampliadora. La ampliadora proyecta el negativo en papel fotográfico, pero yo puedo jugar con eso. Yo puedo cubrir toda esta parte de abajo de la imagen, dejar en descubierto solamente la parte del cielo, de manera que se siga quemando, que se siga exponiendo a la luz. Y eso va a hacer que esto aparezca más oscuro que el resto de la imagen. Entonces lo que era quemar y reservar. Entonces yo puedo oscurecer y aclarar distintas partes de la foto. Y en eso el señor Ansel Adams era un artista y dominaba muy bien eso. Entonces la fotografía de él no era solamente fotografía que se capturaba en cámara, sino que también tenía mucho del recurso del revelado en el laboratorio. Entonces, si bien hoy se dice que la mitad de la imagen es el Photoshop o la edición, pues eso igual se aplicaba antes, solo que los recursos eran otros. Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francés, siempre buscó lo que llamó el instante decisivo, entonces se hizo famoso por ese tema del instante decisivo. Retrató a gente como Pablo Picasso, Henri Matisse, Fidel Castro, el Che Guevara, en fin. Fue cofundador de la agencia Magnum. Si ustedes buscan en internet, en Google, le preguntan al señor Google la agencia Magnum, se van a encontrar con que eso fue una agencia fundada por estos señores, la mayoría de los señores que les estoy mostrando acá. Todavía hoy en día existe y obviamente es una referencia dentro de lo que es el tema de la fotografía que se exhibe en galerías de arte. El momento decisivo hacía referencia a que él decía que había un momento preciso en el que había que hacer una foto. Entonces, por ejemplo, aquí él dice, bueno, cuando esta persona salta desde acá y justo está en el aire, este pie todavía no ha tocado el agua, porque aquí hay agua. Entonces él dice, hay un momento justo en el que uno debe hacer la fotografía. Ese momento pasa y se pasa la magia y ya no hay nada que hacer. Entonces sí puede ser, efectivamente esta imagen funciona porque aquí hay un reflejo también en el agua del sujeto, pero quizá aquí la persona parece que está brincando fuera de la foto. Pero en fin, esto es una imagen icónica de él. Obviamente también retrató a gente importante como el caso de Fidel Castro. A Pablo Picasso. Este es otro señor, fotógrafo y fotoperiodista de lo que era o de lo que es actualmente Polonia. Se residenció en Estados Unidos, es uno de los fotógrafos de la revista Life, si mal no recuerdo, muy, muy conocido, y fotografió a celebridades. Entonces, pues estas que ven acá, fíjense la capacidad de registro histórico que tiene la fotografía. Esa es una de las cosas que a mí más me llamó siempre y más me tocó de la fotografía. Yo puedo conocer a Marilyn Monroe, a Albert Einstein o a Kennedy, personas que no fueron de mi época, que obviamente murieron antes de que yo naciera, pero yo las conozco, puedo identificar sus rostros, porque la fotografía me permite eso. Entonces, bueno, este fue un señor que obviamente hizo fotografía de estas celebridades. Una fotografía famosa, muy famosa de él, icónica, es esta, que este es el día J en el Times Square. Esto fue cuando se anunció que se terminaba, creo que era la Segunda Guerra Mundial, y entonces había júbilo en la calle. Eso fue en el Times Square de Nueva York, donde pues ahí entiendo y cuentan que la historia fue que uno de los soldados agarra a una enfermera y le da un beso porque, digamos, fue una cosa del momento, ¿no? Y él pudo capturar esa imagen y eso fue una imagen que se hizo muy, muy famosa. Eso es fotografía de calle, señores. Robert Capa. ¿Quién fue Robert Capa? Robert Capa de Budapest. Este es su nombre, este es su real nombre, André Erno Friedman, fotógrafo de guerra. Y como les dije, su trabajo más conocido fue el de la Guerra Civil Española. Una de sus grandes fotos, en ese caso, fue la muerte de un miliciano. Ya se las voy a mostrar, creo que la tengo aquí. Y él estuvo en lo que llamaban el día D, aquí dice Mundial, estuvo presente en el día D, el desembarco en Normandía. El desembarco en Normandía fue uno de los momentos
históricos más importantes dentro de lo que fue el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y fue un desembarco donde murieron cualquier cantidad de soldados, porque los alemanes los estaban esperando desde una colina y prácticamente los masacraron. Fue un momento muy importante y hay una historia también interesante detrás del trabajo de Robert Capa, y es que Robert Capa estuvo en ese desembarque y solo se salvaron un par de imágenes que creo que son estas dos que están aquí. Ya les muestro. Esta, que está movida y que sé qué historia, y esta. Porque los rollos él los mandó a París, a un laboratorio, a que los revelaran, y el operador en ese momento del laboratorio, no sé qué historias hizo con los rollos, y total que los dañó y se perdió todo ese registro importante, y solo se salvaron ese par de imágenes. Pero bueno, tiene parte de lo que fue la Guerra Civil Española. La fotografía de guerra es una fotografía pues muy dura. Hay historias, si ustedes buscan en internet, hay muchísimos fotógrafos que se dedicaron a esto y muchos de ellos murieron, al igual que Robert Capa. Él creo que al final pisó una mina y pues hasta ahí llegó su vida y su obra, ¿no? Esta es la famosa foto del miliciano, la que del miliciano. Hubo mucho debate detrás de lo que fue eso, porque muchos decían que era una imagen trucada, que fue una imagen que se hizo, y que no fue producto de la guerra y del movimiento. Pero bueno, más allá de eso, eso fue una de sus imágenes icónicas. Y otro de los aportes que trae Robert Capa es que si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no te has acercado lo suficiente, no estás lo suficientemente cerca. Él lo que decía es, hay que acercarse para poder capturar y transmitir en nuestras imágenes lo que a la final queremos transmitir como mensaje. Yo extrapolaría un poquito eso y les diría, por ejemplo, así como se hace fotografía de calle, acercarse por acercarse un poco también a la gente, intercambiar un poco con la gente, conocerla. Yo voy a hacer un reportaje de un señor que es carpintero y yo, además de conocerlo a él personalmente dentro de su taller, es acercarme a él en lo personal. Y si lo conozco como persona, quizá yo puedo utilizar muchos recursos para, en el momento que esté haciendo el reportaje de él, poder capturar esos momentos que expresen justamente parte de lo que es este señor como persona. Entonces, acercarse, importante, señores. Dorothea Lange, entonces Dorothea Lange, pues como les comenté al principio, fue también otra de los fotógrafos famosos. Ella trabajó mucho el tema de lo que eran refugiados y el caso de los migrantes. Este tipo de fotografía, esta es una fotografía famosa, yo diría que la icónica de él. Esto fue en 1936. Entonces fíjense cómo la fotografía apoya lo que es el registro histórico. Entonces nosotros podemos ver lo duro de repente de estas situaciones y de esta realidad después de muchísimos años a través de las imágenes que en ese momento se capturaron. Richard Avedon, el señor Avedon es fotógrafo también de moda, fotógrafo de revistas, fotógrafo de celebridades. Hizo fotografías de estas celebridades que les muestro acá. Richard Avedon es este señor que está por aquí arriba, a mano derecha. Es decir, Avedon es este señor de acá. Y pues obviamente ahí tienen una muestra de lo que son sus fotografías. Una fotografía muy conocida de él es la fotografía de Natasha Kinski, una modelo europea con una serpiente. Entonces, bueno, fue una imagen también icónica y una imagen que a mí en lo particular me gusta mucho así, en blanco y negro. Pero bueno, la original es esta. Esa es la fotografía que se conoce, que yo creo que más se conoce de Richard Avedon. Ha hecho muchísimo trabajo, hizo muchísimo trabajo. Hasta, no recuerdo cuándo murió él, no sé si fue en el 2001, 2002, por allí. Esta es una que no estaba en las que les mostré al principio, pero que también es una de las fotógrafas
más conocidas en el mundo, se llama Annie Leibovitz. Ella todavía vive. De hecho, ella tiene un masterclass, que es una serie de videos donde ella nos cuenta un poco lo que es su experiencia con la fotografía. Ese masterclass yo lo tengo completo. Creo que lo debo tener en mi Drive. Voy a tratar de compartirles también parte de eso para que conozcan un poco más de cerca quién es esta señora. Muy, muy conocida, famosa fotógrafa de famosos. Esta señora le tomó esta fotografía, por ejemplo, a Yoko Ono. eh, y esto fue el día, si mal no recuerdo, que mataron a Lennon. Entonces ella estuvo con ellos horas antes de que el señor lo asesinara. Whoopi Goldberg está por aquí, esta señora que está aquí creo que es leche, eso que hicieron ahí, o agua con algo, pintura, y entonces, bueno, obviamente dentro de lo que es el manejo de la fotografía hay que tratar siempre de buscar algo diferente, algo distinto, ¿no? Fue muy, muy criticada por una foto que le hizo a Demi Moore en estado. Yo hice muchísimas de estas fotos, pero no tienen ni idea. Yo cuando estaba en Caracas en el estudio se puso de moda el tema de las fotografías de embarazadas, entonces hice mucho este tipo de imágenes. Pero en esa época obviamente ya se habían roto todos esos tabú. En esta época que ella presenta esta imagen y la presentan como portada de Vanity Fair, una revista muy conocida en Estados Unidos, a ella se le atacó, pero de cualquier manera, porque pues se decía que era una fotografía que mostraba mucho y que mostraba mucho de una mujer en un estado, digamos, de embarazo, que era algo que no era como para estarlo mostrando, ¿no? En esa época eso eran, digamos, que los prejuicios que existían. Pero bueno, eso fue una de sus fotos también icónicas, y pues sí, ella todavía vive. Ojalá puedan, si pueden buscar en internet parte de lo que ha sido su obra, Annie Leibovitz. Entonces, bueno, señores, eso creo que por hoy nos agota el tiempo. Voy a cerrar acá. Y pues entonces es parte de lo que digamos. Nosotros tenemos que empezar a conocer, bueno, quiénes son, si de verdad nos llama la atención la fotografía y queremos meternos un poquito más a fondo en esto, quiénes fueron esas personalidades que destacaron en ese arte, y conocer un poquito de su obra, ¿no? Entonces, bueno, por hoy pues lo dejamos hasta aquí, ya se nos terminó la hora. Los invito, por favor, trabajen el ejercicio del movimiento. Si quieren hacer retratos, pueden seguir haciendo el tema de retratos. Recuerden los recursos que hemos visto en clase, el tema de la composición, el tema de la exposición, que es el nivel de luz que yo puedo tener en definitiva en mi imagen, y que todos esos recursos se pueden utilizar de manera creativa. Inclusive el balance de blancos, por ejemplo, que intenta corregir las desviaciones de color. Yo eso incluso lo puedo utilizar de manera creativa y ponerle una tonalidad de color a una imagen porque así lo quiero. Entonces, bueno, empiecen a explorar un poco el mundo con imágenes, mis señores. Eso es la fotografía, no es más que eso, es jugar con la luz. Entonces, permítanse, así sea con sus teléfonos celulares, como sea, traigan imágenes, y de la revisión que aquí entre todos hacemos de las imágenes, aprendemos todos, aprenden ustedes, aprendo yo. Entonces, bueno, yo por hoy los dejo. Les comparto esta última parte de la clase. No la puse a grabar completa, me disculpan eso. Pero bueno, espero entonces que la semana que viene nos podamos ver, si Dios quiere. Misma hora, mismo canal. Y pues aquí estaremos el próximo lunes. Un abrazote, que estén muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias, Muchas profe. gracias, profe. Hasta Chao, profe, luego. gracias. Bien. Chao, chao. Profe, Gracias, pena, profe. antes de que acabe la clase, Sí, dime. ¿me podrías explicar, por favor, qué es lo del diafragma? A ver, déjame ver si yo tengo eso por aquí. De todas maneras, esa clase está grabada. Todas las clases, de hecho, creo que están grabadas. Solamente que como yo me inscribí como la semana pasada apenas, pues yo tengo solamente la de la clase pasada apenas. Y Si quieres, te llegó el correo que te envié. Yo envié un correo hoy. ¿Ese te llegó?
Sí, con el de la clase pasada. Sí. Entonces, si quieres, me respondes ese correo y yo te mando el resto de los videos, de todas las clases para que los Vale, tengas todos. me parece, gracias. De todas maneras, déjame mostrarte dónde tengo yo esto. Eh, Esto es parte de lo que vimos. O sea, hemos hablado de muchas cosas, de los tipos de cámaras, todo eso está grabado, yo te lo comparto. Y hablamos, por ejemplo, del tema de iluminación, cómo la luz, dependiendo del lugar en que yo coloque la fuente de iluminación, pues va a tener un efecto distinto sobre la imagen. El tema que hablamos hoy, por ejemplo, de difusores y reflectores es estos que están acá. Inclusive revisamos, por ejemplo, Ahí te aplicaciones. mandé el video que grabó el profe también, por el chat, Y qué más, qué más, Mariana. qué más, qué más, qué más, qué más, qué más hay por Gracias. aquí. Déjame ver si te encuentro lo del diafragma. Aquí está. Entonces, fíjate, vamos a ponerle. ¿Qué es la exposición? La exposición es la cantidad de luz que va a recibir o el sensor o la película si estoy utilizando fotografía, digamos, en rollito. Entonces, esa cantidad de luz está determinada por la combinación de tres elementos. Uno es el diafragma, que es este que tú ves por acá. El diafragma sencillamente es unas plaquitas metálicas que están dentro del lente y que pueden abrir o cerrar. Y de esa manera, si yo abro, como lo tengo en este caso, yo puedo dejar entrar más cantidad de luz. Si lo cierro, como en este caso, voy a dejar entrar menos luz. Pero eso no solamente se controla con el diafragma, sino que se controla también con este señor que está aquí, que son otras placas metálicas que están dentro de la cámara y abren y cierran y controlan el tiempo de la exposición. Y el tiempo de la exposición, entonces yo puedo utilizar una velocidad muy lenta. Entonces, si estas cortinas se abren y están un segundo abiertas, va a entrar muchísimo más luz que si las cortinas abren y cierran en una milésima de segundo. Entonces, por un lado está el obturador, por el otro lado está el diafragma. Ahorita lo vamos a ver en un triángulo. Y por el otro lado está el ISO o el ASA. El ASA es la sensibilidad que tiene mi sensor a la luz. Yo puedo hacer que mi sensor sea más sensible a la luz o menos sensible. Entonces con eso también puedo hacer que la imagen reciba más luz o menos luz. Entonces fíjate, hay un tema también de que esa exposición equivalente, bueno, yo puedo utilizar distintas combinaciones de diafragma y de obturación, dejar entrar la misma cantidad de luz, pero el efecto que tiene sobre la imagen no es el mismo. Si yo tengo un diafragma muy abierto, yo voy a tener un efecto también sobre lo que se conoce como la profundidad de campo. Entonces aquí vas a ver que la profundidad de campo es qué es lo que está en realidad nítido. O sea, lo que está en realidad nítido va a ser esto negrito que está aquí. Estos dos señores. Los demás van a quedar fuera de foco. Si yo cierro el diafragma, un diafragma más cerrado, entonces yo puedo tener una profundidad de campo más grande. Entonces ahora todos estos señores están nítidos y el único que queda fuera de foco es este. Si cierro más el diafragma, puedo hacer que queden nítidos todos. Entonces, fíjate cómo no solamente altero la cantidad de luz, sino que altero también qué es lo que queda en foco y qué es lo que no queda en foco a través de lo que es la famosa profundidad de campo. Entonces, si yo abro el diafragma, un diafragma 2.8, disculpa, tengo por aquí un fondo totalmente desenfocado, pero si yo cierro el diafragma, un F16, entonces ya sí veo lo que está en el fondo. Entonces, ese tipo de cosas se controlan con lo que es el diafragma. Y aquí está un ejemplo. Yo tengo aquí un diafragma totalmente abierto, F2.8. Me puedo ir y cerrarlo un poco, F5.6, y se lo cierro aún más, F16. Fíjate ahora cómo el fondo del 50.000 del billete que no se veía, ahora se ve más claro. Yo puedo jugar incluso con el punto de enfoque. El punto de enfoque en esta foto está aquí en la moneda, pero yo puedo colocar el punto de enfoque más atrás y como la profundidad de campo es amplia, entonces hace lograr mayor nitidez, que es lo que se cambia aquí y se logra que se incluya más nitidez hacia la parte de atrás. Entonces, hay una combinación entre el diafragma, el obturador y el ISO. Esos tres señores, a ver si déjame ver si yo tengo el triángulo aquí, creo que no lo tengo, sí, aquí lo tengo.
Esos tres señores yo los tengo aquí en este triángulo, que es lo que se conoce como el triángulo de la exposición. Entonces, ¿por qué? Porque tienes en uno de los vértices la apertura del diafragma. Lo que te comentaba, si tengo un diafragma abierto, el fondo está desenfocado. Si lo cierro, el fondo está nítido. Entonces yo con la apertura controlo la profundidad de campo. Con la velocidad de obturación, obviamente, si tengo una velocidad lenta, me va a parecer lento y me va a restar movimiento a la imagen, que era lo que yo les pedía que hicieran, por favor, el ejercicio que hicieran con el agua. Aquí me aparece movida el agua. Si yo utilizo una velocidad más rápida, me va a parecer totalmente congelado el movimiento. Y el ISO también tiene un efecto, que es un efecto sobre lo que llaman el ruido. Yo no sé si habrás visto fotografías que se toman en condiciones de iluminación muy, muy pobres. Y entonces, por ejemplo, los celulares tienden a poner una cantidad de punticos en la imagen. Se ven como puntos. Eso es lo que se conoce como ruido. Entonces, ese ruido yo me lo gano cada vez que yo aumento el ISO del sensor. Yo puedo hacer que mi sensor sea más sensible a la luz, pero me voy a ganar el grano. Entonces, el consejo es tratar de hacer las fotografías con un ISO bajo. Esto lo han mejorado muchísimo en los nuevos equipos, pero aún así es mejor mantener el ISO bajo porque eso va a mantener la calidad de la imagen que se esté capturando. Entonces, fíjate cómo la combinación de esos tres factores, tanto la abertura como la velocidad de obturación, como el ISO, que es lo que se conoce como el triángulo de la exposición, es lo que en definitiva me determina cuál es la cantidad de luz que va a pasar hacia mi sensor y que va a quedar en la foto. Eso generalmente se mide con lo que llaman un exposímetro, que es esto que está aquí en el medio y que lo tienen las cámaras, en donde me dice que aquí en el punto 0 está el nivel adecuado de luz para el exposímetro, más 1 quiere decir que está sobreexpuesto, que tiene más luz de la que debería tener, y hacia abajo menos 1 quiere decir, y menos 2 quiere decir que está subexpuesto o que tiene menos luz de la que debería tener. Esto es un valor de referencia. No existe un tal cosa como la exposición perfecta y que tiene que estar aquí, porque esto es un valor teórico y de referencia. Si yo quiero saturar los colores, yo subexpongo un poco la imagen. Si yo quiero trabajar, por el contrario, con colores más claros, porque quiero obtener un efecto diferente sobre mi imagen, yo puedo sobreexponer la imagen y darle más luz, y eso es lo que yo quiero. Es lo que les comentaba más temprano, aquí no hay reglas, y yo me puedo mover siempre dependiendo de cuál sea el efecto que yo quiera lograr sobre mi imagen. Pero bueno, espero que hayas entendido más o menos, disculpa lo acelerado, pero pues esto es un repaso de una cosa que ya habíamos visto. Profe, igual, muchísimas gracias. No te preocupes, para eso estamos. Bueno, mis señores, entonces nos vemos próxima semana y un abrazo. Que estén muy bien. Dale, profe, chao. Chao, Igualmente. chao. Chao, profe.